Buenas tardes a todos ustedes. Nos da mucho gusto contar con su presencia en este auditorio de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en donde el día de hoy tenemos un evento sumamente importante dentro del ciclo de conferencias por estarse celebrando los 60 años de CIME en Zacatenco, organizadas este ciclo por la dirección de la escuela, con la participación de egresados distinguidos que han destacado en el sector público, en el sector educativo, en la investigación, y pues nos vienen a compartir sus experiencias y su visión, como es el caso de hoy del ingeniero Alejandro Vázquez, un muy destacado egresado de la escuela. Pero para iniciar el evento tenemos las palabras del director que nos acompaña, el maestro en ciencias Hugo Quintana Espinosa, que nos va a dirigir un mensaje. Gracias. Voy a ser muy breve, no es mensaje, únicamente es darle la bienvenida a este recinto. Maestro, agradecerte la disponibilidad que tienes de acompañarnos el día de hoy y compartir tus experiencias con los jóvenes, con los futuros ingenieros de la ESIME. Quiero comentarles que este año la ESIME está cumpliendo 103 años de haberse creado, 169 desde Artes y Oficios, pero como ESIME, 103 años. Y precisamente en este año, comentábamos hace rato que el 19 de marzo de 1959 se forma ESIME Zacatenco. Por eso es que estamos de plácemes en este año, se están conmemorando 60 años de la ESIME en la unidad Zacatenco. Y qué mejor con un conferencista de este nivel, de esta talla. El maestro Vázquez tiene una vasta experiencia en el ámbito de ingeniería, fue director de nuestra escuela, y qué mejor que él que nos comparta toda su experiencia y que aprendamos mucho de él. Muchas gracias a todos ustedes, maestro, bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes, jóvenes. En primer término, quiero agradecer a las autoridades de la escuela la invitación que me hacen para transmitir algunas experiencias de lo que me tocó a mí vivir en el proceso de la creación de la unidad de Zacatenco. Bueno, vamos a dar tiempo a que se sienten estos jóvenes. Bien, para quienes acaban de entrar, hace un momento el señor director mencionaba que este año se conmemoran 60 años de que la ESIME se trasladó de sus instalaciones en Allende 38 aquí a Zacatenco. A mí me tocó estudiar en Allende 38 todavía. Y mencionaba el señor director que el 19 de marzo del 59 fue cuando se hizo la inauguración por el presidente de la República y el secretario de Educación y el director general del Politécnico de estas nuevas instalaciones. Entonces, bien, la conferencia o la plática se denomina la contribución de la ESIME a la creación de la unidad de Zacatenco y los retos que hay para el siglo XXI. Aquí la contribución de la ESIME no es como institución, sino es a través de sus egresados. Básicamente los egresados de la ESIME son los que apoyaron y tuvieron la visión de que se construyera la unidad de Zacatenco. Bien, vamos a mencionar algunos antecedentes. Primero, en 1952 se inaugura la ciudad universitaria en el sur de la ciudad en 20 de noviembre. Y claro, ante esa circunstancia, pues empieza la inquietud, y dice, bueno, ¿y
y los del Politécnico, ¿cuándo vamos a tener nosotros una ciudad politécnica? En 55, el ingeniero Walter Cruz Buchanan, que además era profesor de la escuela, es designado secretario de la SCOP, que antes la SCT integraba la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Entre 55 y 56 se plantea la construcción de la ciudad politécnica en Santo Tomás, a un lado del casco, ¿verdad? Todo eso donde está ahorita, todas las escuelas, bueno, pues estaba concebido que ahí fuera la ciudad politécnica. En 56 el ingeniero Alejo Peralta es designado director general del Poli y se crea el Patronato de Obras e Instalaciones y se inicia la construcción de varios edificios de la ciudad politécnica. En 57, el 26 de julio en la madrugada ocurre un temblor de grado 7 y es muy fuerte el temblor, de tal manera que se cae el Ángel de la Independencia y se ocasionan daños muy severos a varios edificios de la ciudad politécnica, unos que ya estaban en operación y otros que estaban en proceso de construcción. Luego, después de ese evento, a los 4 o 5 días, entonces un domingo, el ingeniero Alejo Peralta, que era el director del Poli, junto con el ingeniero Walter Cruz Buchanan, que era el secretario de la SCOP, el ingeniero Manuel Moreno Torres, que era el director de Obras Públicas en el departamento de distrito, el ingeniero Eugenio Méndez y el ingeniero Eugenio Padilla Segura, y el arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, que era el secretario del Poli, recorren las instalaciones con el presidente y le muestran pues todos los estragos que había hecho el temblor. Bien, este era el proyecto de la unidad de la ciudad politécnica. Ahí ven ustedes arriba a la derecha el edificio que iba a ser para el ESIME, acá en medio el edificio de la ESIA, atrás Ciencias Biológicas, y el Canal 11 estaba un poquito más atrás, Medicina Rural estaba aquí abajo a la izquierda. Ahí vienen ustedes cómo se veía el ángel ahí, todo despedazado. Lo que sigue. Bueno, ahí están algunos de los edificios de la ciudad politécnica. Como ustedes ven, pues algunos quedaron así hechos sándwich, ¿verdad? Imagínense que si hubiera habido, si el temblor hubiera ocurrido a horas de clase, pues hubiera sido una matazón tremenda, ¿verdad? Bueno, la que sigue. Bien, entonces al hacer ese recorrido, el presidente indica reconstruir la ciudad politécnica, pero en otra parte de la ciudad y que no sea en el sur de la ciudad, para evitar conflictos con la UNAM. El arquitecto Pérez Rayón prepara un nuevo proyecto y se localiza en los terrenos en San Pedro Zacatenco, que antes eran ladrilleras. Todo esto aquí eran ladrilleras. Y se presenta el proyecto al presidente, lo aprueba y se asigna presupuesto para la construcción de la unidad de Zacatenco. Posteriormente, ya se plantea la rehabilitación de edificios en Santo Tomás y se acuerda concentrar ahí las escuelas de ciencias médico-biológicas, económico-administrativas y Canal 11, y concentrar en Zacatenco las de ingeniería, físico-matemáticas, un planetario, un museo tecnológico y la dirección general, ¿verdad? Y en otro conjunto, el CIMBESTAB, para que fueran unidades separadas. Lo que sigue. Entonces, ahí está lo que era el proyecto ya de la unidad de Zacatenco, ¿verdad? Esa era una maqueta. Lo que sigue. También en 57, el Banco de México, antes no existía el CONACYT, el Banco de México crea un fideicomiso para apoyar el primer programa de formación de profesores mediante 17 becas para que recién egresados de la escuela realizaran estudios de posgrado en el extranjero. El director del ESIME, que en ese momento era el ingeniero Jorge Suárez Díaz, y el ingeniero Padilla Segura, le plantean que este grupo de profesores recaba información, además de que vayan a estudiar, recaben información sobre organización académica y administrativa de escuelas de ingeniería, sus planes y programas de estudio, el equipamiento de talleres y laboratorios, programas de investigación,
y los avances tecnológicos y las tendencias de la ingeniería hacia el futuro en las ramas o las especialidades que se cubren en el ESIM. Entonces, se seleccionan egresados de las generaciones 55 y 56, quienes se inscriben en instituciones educativas en Estados Unidos, Francia, Alemania y Suiza, y de estos 17 terminan 14, los cuales a su regreso se incorporan a la planta docente. Entonces, yo fui uno de los becarios, ¿verdad? Y entonces teníamos esa encomienda, además de que fuéramos a sacar el grado y estudiáramos lo que a nosotros nos satisfacía profesionalmente. ¿Sí? Entonces, este es un analizador de redes. A mí me encargan específicamente que vea yo la posibilidad de instalar en los nuevos laboratorios de Zacatenco un analizador de redes. Este analizador, ¿quiénes son eléctricos? Hay bastantes. Entonces, un analizador de redes es un conjunto de resistencias, inductancias y capacitancias, y con eso se simulan las impedancias de líneas de transmisión, de generadores, de transformadores, y se simula la operación de una red eléctrica. Y entonces puede uno determinar con bajo voltaje las corrientes de cortocircuito, los tiempos de apertura que deben de tener los interruptores, y las protecciones que deben de tener transformadores y generadores antes de que entren en oscilación, ¿verdad? Entonces, este tipo de analizadores lo tenían las escuelas más importantes de Estados Unidos, las universidades, entre ellas el MIT, Caltech, el Northwestern, donde yo fui, ¿verdad? Y la sorpresa fue que cuando yo llego allá, este laboratorio los estaban desmantelando, y a los cuantos días llegó una mudanza y se lo llevó. Entonces, al preguntarle yo a mi asesor, a mi maestro, que por qué se estaban llevando ese equipo, me dice, es que esos ya están obsoletos, ya hace 5 años que no los usamos, y ahora todos los problemas de ingeniería se resuelven con computadoras. En ese tiempo había computadoras analógicas y computadoras digitales. ¿La que sigue? Entonces, en el 58 se designa al ingeniero Walter Cruz Buchanan, ya secretario de Comunicaciones y Transportes, al ingeniero Bravo Agujas, subsecretario de Educación Tecnológica, al ingeniero Manuel Moreno Torres, director general de la CFE, y se inician las obras en Zacatenco con los primeros 4 edificios, 2 para el ESIME y 2 para la ESI. Entonces, lo interesante es que todas estas personas eran egresados de la escuela, ¿no? Todos ellos eran ingenieros de la escuela. ¿La que sigue? En 59 se crea el Patronato de Talleres y Laboratorios, que es el antecedente de la COFA, y se designa al ingeniero Padilla Segura a cargo de este organismo para que se encargue del equipamiento de talleres y laboratorios de toda la unidad de Zacatenco y también del CENETI, ¿verdad? Y el ingeniero Eugenio Méndez es designado director general del POLI. Y el 2 de marzo inicia transmisiones el Canal 11, también a cargo de ingenieros del ESI. Entre 59 y 60 regresan los becarios y participan en el diseño de talleres y laboratorios en Zacatenco y del CENETI, que esa unidad es donde está ahora la unidad Escapuzalco del ESI, ¿verdad? Y se van incorporando a la planta docente de Siemens y del CENAC, del Centro de Cálculo, y la información que nos habían solicitado, toda esa se integra en una especie como de matriz. Teníamos lo que era cada una de las universidades en donde estudiamos los 17, ¿verdad? Y luego qué cosa es lo que tenía cada una de ellas. Y entonces, también en ese año se proyecta el centro de cómputo de Zacatenco,
y participan varios ingenieros, entre ellos también me tocó a mí, ¿verdad? Y una vez que está terminado el proyecto y se le enseña al secretario de Educación, ¿verdad? Era un proyecto grande y costaba mucho, entonces al ver el alcance del proyecto, el secretario de Educación indica darle carácter nacional, que no nada más fuera para la unidad de Zacatenco, sino que tuviera un carácter nacional en el centro de cálculo para apoyar el desarrollo de la computación en el país, incluyendo instituciones educativas, secretarías de Estado y dependencias como Pemex y CFE, ya que solamente la Secretaría de Hacienda y el Seguro Social tenían computadoras grandes. Y el Patronato de Obras realiza el proyecto de un edificio específico en donde está ahora el control escolar. Ahí estuvo la primera instalación del CEU. Y también el ingeniero Bravo Uja, que era el subsecretario de Educación Tecnológica, gestiona con la IBM la donación de una computadora digital 709, que eran las más grandes que había en el mundo, ¿verdad? Y también se adquieren varias computadoras analógicas. ¿Verdad que sí? Bueno, ahí tienen ustedes, esa era la computadora, la primera que se instaló, ¿verdad? Entonces, esta computadora tenía circuito todavía a base de bulbos, ¿verdad? Y tenía una memoria de núcleos de ferrita de 1 mega, era un gigantón, ¿verdad? Y la memoria era de 1 mega nada más. Y realizaba, ya permitía hacer operaciones, 42,000 operaciones de suma y resta por segundo, y tenía 20 unidades de cinta magnética como memoria auxiliar. Ahí están varias de las unidades de cinta magnética, ahí se guardaba la memoria. En este tipo de computadoras se usaba para introducir la información. Se utilizaban tarjetas perforadas, así como esta. La capacidad de memoria de estas tarjetas era de 1K, con la característica de tiene una serie de agujeritos. Entonces, si tenía agujerito era un 1, si no tenía agujerito era un 0. Entonces uno iba codificando aquí por todos los... Fíjense nomás, y ahora una USB, hay USBs chiquititas que tienen 128 gigas. O sea, el avance ha sido gigantesco. La que sigue, ahí está otra, mira, ahí se ve parte de la memoria. La que sigue. Estas eran, entonces, las computadoras digitales, bueno, pues la solución de problemas es a base de forma numérica. Estas otras computadoras eran, se llamaban computadoras analógicas. Estas estaban integradas por amplificadores operacionales, y entonces aquí permitían poder simular cualquier problema de ingeniería que pueda plantearse con ecuaciones diferenciales, y la solución se obtenía de manera gráfica. Entonces, la de la izquierda era una computadora sin amplificadores, la otra, esta era de bulbos todavía, la de la izquierda, la de la derecha ya era de transistores. Bien, en el 63, el ingeniero Padilla Segura es designado director general del Poli. En 64, el ingeniero Padilla Segura es ya designado secretario, y el ingeniero Méndez Okudo subsecretario de la SCT. El ingeniero Julián Díaz Arias, director de Nacional Financiera. El ingeniero Bravo Aguja es ratificado como subsecretario. El ingeniero Jesús Robles Martínez, director de Banobras. Y el ingeniero José Antonio González Rivera, oficial mayor de CFE. Entonces, esto fue pues un momento ocasional, ¿verdad? No estaba planeado que así fuera a ser. Se fueron dando circunstancias, y afortunadamente con todos estos egresados de la escuela en esas posiciones, entonces cada uno de alguna manera fue apoyando
la construcción, la expansión y la consolidación de Zacatecas. Bien, entre 64 y 65 se crea el Patronato de Alta Especialización Docente. Se establece un convenio con la Universidad de California, con el campus de Los Ángeles, para que egresados de todas las escuelas del Poli realizaran maestrías y doctorados. Entre ellos, de ahí se formó el ingeniero Raúl Talán, ¿verdad?, que fue director del Poli, y luego fue subsecretario de Educación Tecnológica, y eligió Francisco Plata, que también ha sido maestro de la escuela, y otras personas más, ¿verdad? Posteriormente se beca a otros países, no nada más a California. En 66, con motivo del cincuentenario del ESIME, se integran varios comités de actividades académicas, científicas, cívico-sociales, finanzas, etc. Y para manejar los recursos que se reciben de aportaciones de egresados y de empresas, se crea la CECIME. La condición fue que ninguna autoridad de la escuela manejara este dinero, sino que fueran los egresados a través de la sociedad de exalumnos. Se plantea la reestructuración del ESIME bajo 5 puntos temáticos: cambio de planes y programas de estudio, ya que la última revisión de los planes de estudio había sido en 1936, entonces tenían 30 años de no haber sido tocados. Restablecer la sección de graduados, establecer un programa de formación docente, ya que el 50% de la planta docente ya entraba en proceso de jubilación. Entonces, ¿con quién se iban a impartir las nuevas materias del plan de estudios? Pues tenía que haber nuevos profesores. También otro de los ejes temáticos era la actualización de talleres y laboratorios. Ahí se contó con un fideicomiso del gobierno francés que permitió equipar la escuela con los equipos más modernos que había en ese momento. Y un programa de becas para efectuar programas en el extranjero. Y entonces, pues todos los que habíamos salido a estudiar en ese programa de beca, de formación de profesores, pues fue el momento que se aprovechó toda esa experiencia y todo ese cúmulo de información. Para restablecer la sección de graduados, creada en 1936 por el doctor Manuel Cerrillo y suspendida en 1939 por falta de recursos, el ingeniero Barbabuja concerta un programa con la UNESCO. Acuérdense que el ingeniero Barbabuja en ese momento era el subsecretario de Educación Tecnológica, entonces tenían los contactos, ¿verdad? Entonces se concerta ese programa con la UNESCO para proporcionar profesores de universidades de Europa y de Estados Unidos que tuvieran grado de doctorado para que vinieran a impartir los cursos de la sección de graduados de aquí, y para ese propósito se asigna el edificio 7. Bien, en 1967, con el impulso del ingeniero Padilla Segura, el 2 de enero se inaugura el planetario con un equipo electromecánico de la Carl Zeiss de Suiza, que tenía 29,000 piezas mecánicas y 150 proyectores, permitiendo reproducir la bóveda celeste desde el año 10.000 a.C. hasta el 15.000 después de Cristo. Entonces fue una cosa fantástica, porque pues no había planetarios aquí en México. Había uno muy chiquitito que tenía la Sociedad de Astronómica Mexicana, pero era, pues, comparado con esto, era un juguete. En 68, en un congreso de ANFEI, se presenta el modelo de reestructuración que se hizo para el ESIME, el cual es adoptado por otras escuelas del Poli y posteriormente a otras universidades e institutos tecnológicos. Hasta ese momento, antes de la modificación de plan de estudio que hicimos aquí, se tenían programas anuales, ¿verdad? Y a partir de que el ESIME lo cambió plan semestral y con créditos y con opciones, pues entonces todas las escuelas de ingeniería del país, universidades y tecnológicos, siguieron este modelo. Así es que para nosotros, como egresados de la escuela, pues es algo muy satisfactorio.
También en este año, en el 68, se hace un reconocimiento de 7 hijos distinguidos del ESIME y se inscriben sus nombres en el Auditorio 1 de aquí de Zacatenco. Este es algo, una tradición que se ha perdido. Entonces, a lo mejor con motivo de estos festejos del 60 aniversario, a lo mejor sería ocasión propicia para restablecer esa tradición. Yo tengo los nombres de todos los profesores, de los egresados que se les hizo esa distinción. Bien, en el 70, el ingeniero Bravo Aguja es designado secretario de Educación y traslada muchos de las experiencias de Zacatenco a los institutos tecnológicos. En ese año también el ingeniero Méndez es designado secretario de la SCT y el ingeniero Javier Barrientos Esparza, subsecretario, y el ingeniero Padilla Segura, director general de Altos Hornos. Entonces, afortunadamente, todas estas personas siguieron ocupando posiciones muy importantes y eso pues permitió continuar con toda esa consolidación de Zacatenco. También en 70 se funda el CONACYT y se apoya a becarios dentro del Politécnico, y el ingeniero Méndez es designado el primer director de CONACYT. En 74, el ingeniero Gers Valenzuela es designado director general del Poli. En el 70, el ingeniero Viñals es director del Poli, y el ingeniero Jorge Díaz Serrano, director de Pemex. En 78, el ingeniero Padilla Segura funda el Politécnico, apoyado por egresados del ESIM. En 82, con el apoyo de la COFA, se someten a mantenimiento mayor los edificios del Canal 11 y los edificios 1 y 2 de aquí de Zacatenco, y el Canal 11 se reequipa, se modernizan sus estudios y se adquiere equipo para transmisión satelital. Entonces a mí me toca hacer esa labor estando en COFA. Luego, en 85, se designa el ingeniero Raúl Galán, director general del Poli, que él había ido becado a California. En el 94 se designa al ingeniero Ernesto Cedillo, presidente de la República, y al ingeniero Teodoro Guerra, director del Poli. En 97, el ingeniero Jesús Flores Palafox, que había sido jefe de carrera de eléctrica de aquí, es designado delegado de la Gustavo Madero, y en el 2000 se designa el ingeniero Joel Ortega Cuevas, delegado de la Gustavo Madero, y en el 2007 se reinaugura el planetario con equipo ya electrónico. Entonces, ustedes ven que fue una coincidencia de que hubiera egresados de la escuela en posiciones importantes, y todos, de una manera directa o de una manera indirecta, fueron apoyando acciones para que se fuera consolidando Zacatenco hasta lo que es ahora, ¿no? Bien, bueno, ya hablamos de lo que cual fue la historia, cómo se gestó Zacatenco, cómo nace y cómo va evolucionando, y pues ustedes tienen la fortuna de estar disfrutando de unas instalaciones que en mi época ni siquiera soñábamos con haberlas tenido. Así es que, jóvenes, tienen ustedes una oportunidad de oro enfrente, aprovechenla, ¿verdad? No se arrepentirán para el resto de su vida. Bueno, ya hablamos de lo que fue la historia, bueno, pero ahora, ¿qué sigue para adelante? La filosofía de vida que yo he tenido es de que cuando uno tiene la oportunidad de actuar, tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. Pero bueno, el trabajo se hace, bien o mal, lo que uno hizo en la vida, ahí está, pero ahora hacia adelante, ¿qué hay que hacer? Hay que tener la visión hacia adelante, porque nunca termina toda esta evolución. Bien, entonces tenemos ahora los retos del siglo XXI, estamos en un mundo globalizado, hay interacción de todo tipo, tecnológico, de comunicaciones, de economía, ¿verdad?, de comercio, y estamos en la era del conocimiento. Entonces, lo que ahora se valora es lo que la gente sabe, ¿verdad?, lo que la gente tiene,
tiene capacidad de hacer. ¿La que sí? Bien, aquí está cómo ha evolucionado la población de México. En el 59, cuando se crea la unidad de Zacatenco, éramos 39 millones de habitantes. Ahorita, en el 2019, somos 126. Ha sido un crecimiento explosivo. Para el 2030 el pronóstico es que sean 148 y para el 2050 163. Entonces, este crecimiento tan explosivo impone retos muy fuertes a toda la población y especialmente a los ingenieros. La que sigue. Estamos en la era de la automatización. Aquí está una tabla del número de robots industriales por cada 10.000 trabajadores que tienen todos estos países. Ustedes vean, por ejemplo, nosotros tenemos un promedio de 33 robots por cada 10.000 trabajadores. En cambio, países como Corea y Singapur tienen 500, ¿no? 500, 400, 300. Entonces, la competencia de fabricación es gigantesca. La que sigue. Bien. Esto impone retos muy fuertes porque necesitamos infraestructura para la nueva población que se va incorporando al trabajo. En infraestructura, bueno, pues hay que construir escuelas, hospitales, viviendas, carreteras, puentes, presas, puertos, aeropuertos, teleinformática, agua potable, drenaje, y todas estas obras las hacen ingenieros. Todo este es trabajo de ingenieros de diferentes especialidades. Y para eso se requieren recursos, alimentos, agua, hidrocarburos, electricidad, medios de transporte, capital humano. Bien, pero un problema que tenemos muy grande es un problema de cultura. Es que nuestra planeación nacional es de 6 años. Cada 6 años inventamos el país, ¿no? Cada 6 años tratamos de hacer algo nada más por ese periodo. En cambio, países como China, Japón, Corea tienen una planeación a 50 años. Yo tuve oportunidad de estar en Japón y en China, platicar con las autoridades equivalentes a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Trabajo, al CONACYT, y me decían, bueno, nosotros hacemos una planeación, definimos qué tecnologías vamos a apoyar, ¿verdad? Y hacemos una planeación a 50 años. Y los que lo inician no lo van a ver terminar, pero en el camino, bueno, pues habrá otros que se van incorporando, habrá algunos ajustes de acuerdo a las circunstancias, pero básicamente hacen esa planeación y tienen definido hacia dónde van. La única excepción aquí es en el sector eléctrico, en donde se tiene una planeación a 20 años, ¿verdad? Entonces se tiene que planear en función de la demanda, en qué año debe de entrar en operación una nueva línea de transmisión, en qué año debe de entrar una nueva subestación, en qué año tiene que entrar una nueva planta eléctrica, ¿verdad? Entonces, con excepción del sector eléctrico, el resto de la planeación nacional es a 6 años. ¿La que sigue? Bien, aquí tenemos esta expresión, dice, la clave del crecimiento es la educación, que incrementa el capital humano o trabajo efectivo. Esto lo planteó el profesor Robert Solow, que es premio Nobel de Economía y ha sido maestro de Harvard y del MIT. Y lo importante es el aprendizaje, no la enseñanza. Durante muchos años, en el proceso educativo se ha hecho mucho hincapié en el proceso de enseñar. Entonces, el que tiene la verdad o el que tenía la verdad era el maestro y el alumno era el que aprendía. Ahora, en que se tiene información gigantesca en las redes de telecomunicaciones, pues ya el maestro no tiene toda la verdad, ¿verdad? Tiene una parte, ¿verdad? Entonces, por eso ahora lo importante es buscar, enfatizar en el proceso de aprendizaje. Entonces, hay que aprender a aprender, porque tiene uno que estar aprendiendo el resto de su vida, todo el tiempo. La que sigue. El crecimiento económico se impulsa y logra mediante la tecnología, el capital y la mano de obra calificada. ¿Otra la que sigue? ¿Otra vez?
Bueno, dijimos que estamos en la era del conocimiento, entonces se requiere una actualización permanente. Aquellos de ustedes que piensen que al terminar la escuela se olvidan los libros y ya no vuelven a estudiar, están equivocados, ¿verdad? Entonces, tiene uno que estar aprendiendo todo el resto de la vida, todo el resto de la vida. Entonces, hay que tener una visión global, porque estamos en un mundo global, hay que propiciar la creatividad, la innovación. Este modelo es el que siguen países como China, Japón, la India también ya lo está siguiendo, Corea. Entonces esto les permite impulsar el desarrollo y la infraestructura industrial. Lo que sigue. Bien, pero esto impone pues, nuevos requerimientos. Hay que desarrollar ahora el pensamiento crítico. Lo que sigue. Hay que tener una visión global para afrontar retos, desafíos y aprovechar oportunidades, ¿verdad? Se requiere una sólida formación en ciencias y matemáticas. ¿Por qué? Pues porque los principios de ciencia básica, de matemáticas, de física, de química, esos prácticamente no cambian. Lo que cambian son las tecnologías. Entonces, teniendo los conocimientos básicos, uno va pudiendo aplicarlos a la tecnología que va manejándose en el mundo. Bueno, hay que desarrollar capacidades como la de análisis, hay que aprovechar las tecnologías de la información para aprender más rápido. Hay tanto que aprender que ahora necesita uno aprender más rápido y aprovechar las redes sociales en esto. Y también desarrollar competencias como las de liderazgo y otras competencias que ahorita les vamos a platicar también. Entonces todo esto se engloba en lo que se conoce como la gestión del talento. ¿La que sí? ¿Otra más? Bueno, y esto tiene diferentes aplicaciones. Ayuda a la orientación vocacional, ¿verdad? Otra más. A identificar estilos de aprendizaje, facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilita el alinear puestos de trabajo en base a talentos naturales. O sea, cuando ya no es suficiente en que uno vaya a buscar trabajo y diga, pues usted de qué la quiere hacer, pues de lo que sea, ¿no? Pues no, de lo que sea, no. Tiene que, ahora el enfoque que se da en las empresas es de que en función de los talentos naturales de la persona, tratar de ubicarlo en un puesto en donde desarrolle esos talentos naturales y los impulse y los expanda. Bueno, facilitar el desarrollo de competencias y integrar equipos de alto desempeño. ¿Sí? ¿Otra más? Aquí está una tabla de empresas que aplican estas metodologías de la gestión del talento. Y son empresas en que tienen 300, 400 mil trabajadores. Entonces, hacen una evaluación de cada uno de los trabajadores y los van reubicando en aquellos puestos en donde sean más productivos y competitivos. ¿La que sigue? Ahí están otras más, hay universidades, hay empresas de todo tipo. Otro aspecto muy importante son los idiomas. Lo que sigue. El 90% del conocimiento que se genera a nivel mundial, sobre todo en ingeniería y en tecnologías, se traduce al inglés. El 90% de lo que se produce a nivel mundial. ¿Verdad? Lo que sigue. Y el 40% ya se traduce al chino. Entonces, si uno quiere tener acceso a información de primer mundo, de primer nivel, debe uno de estudiar y manejar el inglés.
Y a ustedes dentro de poco les va a tocar también ir aprendiendo chino, ¿no? Está en chino, pero tendrán que aprenderlo. Acuérdense de mí. Bueno, la que sigue. Bueno, entonces, aquí está una tabla de recomendaciones de un organismo que tiene las siglas de ABET, que es un consejo de acreditación de ingeniería y tecnología, en donde aquí se recomienda desarrollar las siguientes habilidades para preparar a los estudiantes a fin de entrar de manera exitosa al campo profesional de la ingeniería. Entonces, ahí están todas estas 6 recomendaciones. La que sigue. Y también ir desarrollando una serie de competencias, ¿verdad? De iniciativa, de toma de decisiones, de perseverancia, dirigir y motivar personas, ¿verdad? Uno como ingeniero no hace las cosas en la industria, ¿verdad? Las hacen los trabajadores, entonces tiene uno que saber cómo dirigirlos, cómo ordenarles, cómo motivarlos a que hagan el trabajo correctamente, ¿verdad? Entonces, bien, son todas estas competencias. Lo interesante de esto es que ya se está trabajando aquí en México y se hace ya en muchos países del mundo, de que existe ya un proceso de certificación obligatoria para revalidar periódicamente la cédula profesional. Aquí en México se está estableciendo que la renovación de la cédula profesional sea cada 5 años. Quienes ya están muy avanzados en esto son los ingenieros civiles y están en proceso ya los mecánicos electricistas y de comunicaciones a través de nuestros colegios correspondientes. Entonces, a ustedes les va a tocar ya esto, ¿eh? No. Bueno, a ver, espérenme un tantito. ¿Quiénes están en primer y segundo semestre? Ahorita. A ver, gracias. No van a pasar acá el examen, ¿no? A ver. Bien, entonces vamos a suponer que están ustedes ahorita iniciando la carrera, ¿verdad? Estamos la carrera se les lleva más o menos 5 años, entonces estamos hablando del periodo de 2019 a 2024. Entonces ese es el periodo de la formación profesional. Después, cuando termina uno de la escuela, ¿verdad? Al día siguiente, pues no es uno productivo como ingeniero, necesita uno adquirir cierta experiencia, ¿verdad? Y contacto con el trabajo para ir avanzando. Entonces estamos hablando ya de ese periodo de consolidación de conocimientos entre el 2024 y el 2029. La que sí, no está rápido. Bueno, después viene un periodo más o menos de 10 a 15 años en donde viene ya un desarrollo profesional pleno, ¿verdad? En donde uno diseña y proyecta y realiza un mundo de cosas, ¿verdad? Y entonces estamos hablando entre el 29 y el 44. Y después viene otro periodo ya de como de 20 años o 30, en donde va uno evolucionando a ya no nada más un trabajo de ingeniería directa, sino va uno avanzando a puestos ya de tipo directivo. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Que hay que preparar a los ingenieros aquí, ¿verdad? Hay que preparar a los futuros ingenieros para que sean capaces de resolver los problemas a los que se van a enfrentar entre el periodo de entre 15 y 30 años adelante. No a los actuales. O sea, si yo les enseño cómo resolver los problemas que ahorita tenemos, pues no les va a ser de mucha utilidad. Hay que prepararlos para que tengan la capacidad de hacerlo para después. La que sigue. También necesitamos cambiar la cultura de pase por conocimiento. ¿A qué me refiero a esto? En nuestro sistema educativo, lo que nos ha preocupado es tener una calificación de pase de 6, ya con lo que pase.
Lo que nos importa es tener el documento que diga que ya pasamos. Esa es parte de nuestra cultura. Pero en otros países, por ejemplo en Europa, en Asia, en Estados Unidos, ahí lo que importa es tener el conocimiento, no tanto la calificación. Inclusive ya hay varias universidades que ya no dan calificación, acreditan si sabe o no sabe. Y el de sabe es más o menos alrededor de 8 para arriba, el equivalente de nosotros. Entonces, esto es algo que todavía no se toca en nuestro sistema educativo, ¿verdad? No se habla de esto todavía, ¿verdad? Bueno, es que tenemos otros problemas tan pesados y tan urgentes que a lo mejor esto se está dejando para después, pero esto es algo que se va a tener que atender. Lo que sigue. Bueno, tenemos ya en puerta nuevas tecnologías. Hablamos ya de la inteligencia artificial, de la realidad virtual y aumentada. Esta tecnología de la realidad virtual posiblemente vaya a desembocar en que se aplique para los laboratorios de enseñanza, ¿verdad? Uno de los problemas que se ha tenido es que nunca hay dinero suficiente para estar actualizando talleres y laboratorios. Nunca alcanza el dinero. Entonces, esta es una posibilidad de que sustituyamos muchos de los equipos que se tienen en los laboratorios, ¿verdad? Sobre todo equipos caros, equipos que son muy caros, para poder tener algo más moderno. Dice ahí, en los próximos 20 años habrá más cambios tecnológicos que en los pasados 2000. Este es un pronóstico que se tiene. Bueno, aquí tienen ustedes, por ejemplo, un operario trabajando en una turbina, ¿verdad? Pero esta turbina es en realidad virtual, físicamente no existe. Esta tecnología la han estado usando los fabricantes de turbinas de avión, como es la Rolls-Royce, la Pratt & Whitney, la General Electric, ¿verdad? Que son los que hacen turbinas para aviones, y desde hace 20 años utilizan esta tecnología. Ellos ya abandonaron los modelos físicos. Entonces, esto es algo que va a revolucionar el proceso de enseñanza. ¿La que sigue? Bueno, ahí están otros modelos también, ¿verdad? Pero todos estos no son físicos, son de realidad. Bien, entonces ahora también se está dando una integración de conocimientos, ¿verdad? La que sigue. Tiene las siglas ahora de NBIT, que es de nano, de pequeño, de bio, de biología, de info, de información, de cogno, de conocimiento, ¿verdad? La que sigue. Entonces, esta integración la están denominando singularidad tecnológica. La que sigue. ¿Verdad? La que sigue. La que sigue más. Otra más. Ahí así. Bueno, entonces la nanotecnología tiene la base de los átomos, la biología las células, el conocimiento las neuronas y la informática los bits. Entonces todo esto se está integrando. Y entonces se le llama singularidad al momento en que cuando la inteligencia artificial alcance a la inteligencia humana. Parece esto ciencia ficción, pero se está trabajando mucho en esto. Y se estima, o los científicos estiman, que esto puede ocurrir entre el 2030 y el 2045. ¿La que sigue? La que sigue. Bueno, entonces, con todo esto que hemos visto, bueno, nos enfrentamos a varios retos, ¿verdad? Uno es, estamos en la era de la automatización, hay que enfatizar el aprendizaje, la enseñanza, es aprender a aprender, el desarrollo de tecnologías para aprender más rápido. En medicina, la medicina va a evolucionar
de la curación, o sea, la medicina curativa, a la medicina preventiva. ¿Y de qué? A partir del ADN. Entonces, a partir del ADN sabremos a qué enfermedades estamos propensos y entonces de esa manera poder prevenirlas y de esta manera también se va a prolongar la vida. Y yo me hice el estudio de ADN hace 2 años, entonces yo sé a qué enfermedades estoy propenso y entonces a partir de ahí son en donde yo me cuido, ¿verdad? Entonces, ¿qué medicamentos debo de tomar para que no me vaya a llegar a esa enfermedad? Y también, pues sé más o menos de qué me voy a morir. Ahí sí no hay de otra, ¿eh? Bueno, también estamos pasando de la producción masiva a la individualizada. El 85% de los empleos en el 2030 no existen en la actualidad, pero serán en base tecnológica. Entonces, dentro de las profesiones, yo siento que ustedes escogieron una profesión muy buena, que es la de ingeniería, ¿verdad? Porque pues, se van a ir creando otras nuevas especialidades. Entonces, finalmente dice, las buenas ideas son siempre una locura hasta que dejan de serlo. Hay que ser capaz de pensar a la vez en varias disciplinas, no nada más en una sola. Y lo importante no es lo que sabemos, sino lo que podamos hacer con lo que sabemos. Entonces, por lo tanto, bueno, pues hay que prepararse lo mejor posible. Pues, jóvenes. Bien, para quienes estén interesados en algo más de estas visiones hacia el futuro, ¿verdad? Hay este libro que se llama La singularidad está cerca, de este autor, de Ray Kurzweil, que es un profesor del MIT. Y también hay una conferencia muy interesante que se llama El futuro del futuro, la singularidad que integra la inteligencia artificial y los robots, de José Luis Cordeiro. Él es un venezolano, pero es profesor del MIT. Y actualmente también es profesor de la Universidad de la Singularidad, de la Singularity University. Esta universidad tiene una característica muy interesante. Está en Silicon Valley, en San Francisco, en California, y tiene la característica de que esta universidad no da grados y solamente trabaja en proyectos de tecnologías del futuro. Tampoco da calificaciones. Entonces, estas son modalidades de nuevas universidades y tienen una demanda impresionante. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta que alguno de ustedes quisiera formularle al ingeniero Vázquez. A ver, de 1 por 1, no de 20 en 20, por favor. A ver, anímense. A ver. Maestro, muchas gracias por su visión, su presentación. Me gustaría saber cómo usted visualiza a la ESIME dentro de 100 años. ¿Cómo usted considera que va a impactar en el desarrollo tecnológico para México y para el mundo? Bueno, miren, la ESIME periódicamente, no digamos cada 5 años o cada año, pero más o menos en periodos de 20 o 30 años va actualizando y va buscando el rumbo hacia dónde va evolucionando la tecnología,
hacia dónde van evolucionando las disciplinas que se manejan en el CIME, ¿verdad? Que son las de mecánica, eléctrica, comunicaciones, aeronáutica. Y se van dando los ajustes de tal manera, creo yo, que ahora con más certeza de ir buscando la preparación de los alumnos hacia el futuro. Ahora que fue el centenario de la escuela, se hizo un ciclo de conferencias de cómo se visualiza la escena en los siguientes 60 años. A lo mejor para muchos puede resultar utópico, pero yo creo que no. Parece utópico porque en nuestra cultura, acuérdense de lo que mencioné yo, que estamos acostumbrados a inventar o a planear el país, pero con una visión nada más de 6 años. En cambio, los asiáticos, su planeación es a 50 años. Cuando yo estuve en China hace 15 años, en esa semana el presidente se reunió con la Academia de Ingeniería de China y definieron 5 tecnologías en las que iban a trabajar para los siguientes 50 años. Uno era robótica, otro era teleinformática, otro era biotecnología y no me acuerdo las otras. Y entonces, a partir de ahí, las instituciones educativas tienen que planear para formar a los ingenieros y especialistas en esas disciplinas. Y las industrias tienen que ir adecuándose para dejar lo que están produciendo y empezar a producir artículos de esas nuevas tecnologías. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Vean ustedes China, en unos cuantos años, y Corea, ¿verdad? Corea hace 40 años estaba peor que nosotros, estaba como los países centroamericanos, y ahora está mucho más adelante que nosotros. Entonces, tenemos la capacidad para evolucionar más rápido, ¿verdad? Pero sí tiene que ser con preparación sólida, ¿verdad? O sea, que no pasemos la carrera con 6. Hay que dedicarle más tiempo, hay que luchar más. Entonces, ellos tienen su promedio, su calificación de pases alrededor de 8.5, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, el día de mañana que alguien se enferme y que tienen que hacerle una operación, ¿escogerían ustedes un doctor de 6 o un doctor de 9? Lo mismo va a ser para los ingenieros. Entonces sí, yo veo un futuro bastante promisorio, ¿verdad? Que nos va a costar trabajo, sí, pero hay que estar conscientes de qué es lo que se viene y empezarnos a preparar para eso. Que no les vaya a suceder miren, una experiencia que yo tuve. Cuando yo estaba estudiando, aquí nos atiborraban en la carrera en la materia de electrónica, de los bulbos. Y nos aprendíamos los bulbos en sus características, voltaje de placa y voltaje y voltaje del otro, ¿verdad? Y casi se sabía uno de memoria algunas páginas del manual de los bulbos. Cuando yo llego a estudiar a Estados Unidos, en la primera clase empiezan a hablar de transistores. Ah, caray, pues ¿qué es esto? Pues a ponerse a estudiar. Termino yo de estudiar y ya no hay transistores, ya son circuitos integrados. Pero si tiene uno los principios, si uno domina los principios, se adapta uno a la nueva tecnología. Entonces, esa es mi recomendación, ¿verdad? Los principios, lo que son conceptos, hay que tenerlos bien integrados, bien formados. Y con eso van a batallar, ¿verdad? Bueno, las cosas no son fáciles, ¿verdad? Pero salen adelante y lo van haciendo. ¿Otra pregunta? Pues vamos a pedirle al maestro en ciencias, Hugo Quintana Espinosa, director de la escuela, le entregue su reconocimiento por esta brillante conferencia al maestro Alejandro Vázquez.
Muchísimas gracias, maestro, por tu excelente aportación a esta generación. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco otorga el presente reconocimiento al maestro en Ciencias Alejandro Vázquez Gutiérrez por su valiosa colaboración presentando la conferencia Contribuciones de la ESIME Zacatenco y los retos del siglo XXI, dentro del marco de los 60 años de la ESIME en Zacatenco, 4 de marzo de 2019, la técnica al servicio de la patria. No nos queda más que agradecer su presencia. Muchas gracias por habernos acompañado.